Hola, buenos días, que Dios les bendiga esta hermosa mañana. Quiero bendecirlos con este hermoso salmo, Salmo 89 del 1 al 2, 1 y 2, en el cual nosotros podemos ver una grande bendición. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que todos nos estén viendo por este medio de comunicación y que todos disfrutemos este hermoso día también con la palabra de Dios que quiero compartir con todo mi corazón y con toda humildad. Les habla su amigo y hermano Manolo Rojas, pastor de la iglesia Casa del Alfarero. Y quiero abordar este tema, pero antes quiero este tema de pecados elegantes. Así le puse el tema a esta hermosa prédica que quiero compartirles. Antes quiero saludarlos y bendecirlos con el Salmo 89 y de esta manera dice, del 1 al 2. ¿Puedes ocupar por favor tu Biblia? Si tienes tu Biblia a la mano, será mejor para ti. Puedes ocupar también la Biblia latinoamericana, esa Biblia católica que tal vez tienes por ahí, de la primera comunión, de tu hijo, de tu boda, no lo sé. Tómala, por favor, y toma una hoja, toma un lápiz, una pluma, y ve anotando estos pasajes bíblicos que te quiero compartir en esta mañana. Así que, por favor, todos estemos atentos. Qué bueno que estás aquí. Si tú ya estás listo, bueno, quiero bendecirte con esta hermosa palabra. Escucha. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Salmo 89, 1 y 2. Y bueno, con ese salmo iniciamos este devocional dominical que este día, pues, por medio de estos Facebook, ¿verdad? O YouTube, que estamos también grabando, por si tú no pudiste ver o quieres repetir nuevamente esta prédica, pues está YouTube, ahí se queda guardada para que tú lo puedas analizar más tarde. Y en por medio también de esta pandemia, por este protocolo que seguimos, estamos también ahora predicando. Casa del Alfarero quiere también nutrir a sus ovejas, a los congregantes, a los fieles, por medio de su palabra. Y bueno, quisiera emprender esta hermosa travesía de la enseñanza. Yo también estoy aprendiendo y para mí es un gusto poderlo hacer. Los pecados elegantes, ¿a qué le llamamos pecados elegantes? Aquellos que no se ven, aquellos que están ligados, tal parece, ¿verdad?, a la sociedad, algo muy común que estamos viviendo hoy en día. Pecados elegantes en los cuales nosotros estamos fijándonos, como para muchas personas, o en mi caso también, en mucho tiempo fue un modo de vida, una forma de vivir, algo tan natural que fue transmitido a nuestros hijos, fue transmitido a nuestra descendencia. Pero delante de Dios o por medio de su palabra, nosotros sabemos que estos pecados son malos, le hacen daño al corazón de Dios, y quiere Dios cambiar nuestra vida, quiere que Dios cambiemos. Quiero aclarar, los pecados elegantes, que yo le llamo así, son los pecados de omisión, los pecados que llevan la moral. Los pecados de comisión son aquellos que Dios dio una ley correcta, contundente, precisa, en el cual dice, no cometerás adulterio. Son pecados. Otro pecado, ¿verdad? De los no codiciarás. Entonces, esa parte de los pecados de comisión son aquellos que están escritos en la ley y que no se deben de hacer. Pero hay pecados de omisión por causa de nuestra moral. Y esos son los que vamos a ver. Y quiero basarme estos pecados, que son 3 solamente, que voy a citar conforme a la palabra de Dios. Por favor, anota. Primera de Pedro, capítulo 2, en el 1, 2 y 3 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 2. En lo que estás buscando tu pasaje, Primera de Pedro 2, capítulo 2. Voy a tener un poquito de paciencia. Capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. ¿Quién fue el que escribió esta carta? Su nombre, ¿verdad? Su remitente, no hay duda de que haya sido el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue uno de los discípulos
ese discípulo, ¿verdad? Que tenía un carácter, ¿verdad? Muy fuerte, dicen, que tenía un geniecito, como decimos en México, un poquito atravesado, ¿verdad? Era contumaz, era aventado, ¿verdad? Y cuando vemos su perfil, el mismo Pedro es transformado conforme a la palabra de Dios, y después, ¿verdad? Con la ayuda de Silvano, como Silas le llamaba Pablo también en una de sus cartas, nuestro hermano Silvano, compañero de Pablo, le ayuda en su redacción. Eso lo vemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Silvano le ayuda a Pedro a redactar su carta. Y bueno, qué hermoso, ¿no? Ahí vemos tan solo cómo está la coordinación, el engranaje perfecto para que yo pueda ministrar y compartir esta palabra. Atrás de la cámara está mi hermano Luis. Él está ahí viendo qué hacer, cómo se ve, cómo la luz y tantas cosas. Somos un equipo, y sin este equipo no se podría compartir este día la palabra de Dios. Hoy, por medio de esta palabra, te enseño que Pedro y Silas, o Silvano, como le llama Pedro, Silas le llamaba Pablo, hacen un equipo para que esta carta llegase a algunos que estaban confinados, a algunos de la diáspora, algunos hermanos que estaban esparcidos en toda Asia Menor. Y el apóstol Pedro escribió esta carta aproximadamente en el año 70. Es interesante ver esto, que en el año 70 el apóstol Pedro escribió muy hermosamente este hermoso pasaje. Porque ¿sabes por qué? Porque este pasaje no solamente fue para las personas que estaban en esa época, sino también para nosotros. Para nosotros es esta palabra. Para nosotros ahora es una enseñanza, es una doctrina que tenemos que seguir. Después de Cristo, en el año 70, escribió Pedro, y recordemos, el Nuevo Testamento se escribió entre el año 45 y 95 después de Cristo. La veracidad y la certeza con la que se hablan en estas cartas, por el cual nosotros estamos aprendiendo, la certeza que nosotros tenemos de que son cartas fieles y de que es la palabra de Dios. Bueno, te voy a citar unos pasajes bíblicos que el apóstol Pablo hizo. Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 16, hace una enseñanza y da un versículo. ¿Ya lo anotaste, por favor? 2 de Timoteo 3:16. Habla y dice que toda la palabra, ¿verdad? Toda la palabra es inspirada por Dios, útil, ahí viene el por qué se escribió, útil para enseñar. Y da una serie. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 1, versículo 20, habla y nos dice que esta palabra no fue traída por voluntad humana, esta palabra, sino que fueron los santos hombres de Dios que fueron inspirados, escucha, por el Espíritu Santo. Quiere decir que estos dos grandes hombres, recordemos que Pedro siempre estuvo por 3 años aproximadamente caminando con Jesucristo, con Cristo Jesús, junto con sus 11 compañeros, sus 11 compañeros discípulos. Y Pedro fue uno de los que obtuvo una enseñanza impresionante. Pero Pablo, él mismo se autonombra como un abortivo, porque no anduvo con Jesús, pero tuvo un llamado muy fuerte, y él se hace llamar como el apóstol de los gentiles. Hay una diferencia muy grande entre Pedro y Pablo. Pedro fue el que anduvo con Jesús, y Pablo fue el que después de Jesús predicó a muchas ciudades, a mucha gente, a muchos gentiles, los que no son judíos. Eso podemos decir que nosotros los mexicanos somos gentiles. Bueno, para nosotros los mexicanos, el apóstol Pablo escribió esto porque fue el apóstol de los gentiles. Y bien, estos dos hombres no tienen nada en común en cuanto a su perfil de apóstol, no tienen nada en común, pero te das cuenta como si la palabra de Dios
es tan común entre ellos. Ellos declaran que toda la escritura es inspirada por Dios y el apóstol Pedro dice también, igual que el apóstol Pablo, que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. No tenemos error alguno al estar asentados en la palabra de Dios y poder enseñar esto. Bien, la carta del apóstol Pedro, la carta del apóstol Pedro está basada en un tema muy importante que este día vamos a entenderlo en el nombre del Señor. Y él se enfoca al sufrimiento como cristiano. Como cristianos, amados amigos y hermanos en Cristo, tenemos un problema que una de las cosas que tenemos que pasar es un sufrimiento. Fíjate que en Hechos capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, que a través de muchas tribulaciones. Me quedo con esta palabra, ¿sabes por qué? Porque hoy en día estamos viendo en algunos videos, algunos youtubers, predicadores, etcétera, nos están enseñando a la comunidad cristiana, están enseñando que nosotros no vamos a sufrir, que nosotros debemos de tener esas bendiciones, debemos de saborear y de disfrutar las cosas. Inclusive he escuchado que porque Cristo ya padeció, nosotros vamos a ser bendecidos. Pero yo quiero asentar esto y que quede bien claro en nuestro corazón. Si tenemos que entrar al reino de Dios, se tiene que pagar un precio. El precio de tener tribulaciones, de sufrir, es un precio común. Lo vemos en los apóstoles. En la historia bíblica podemos ver que cada uno de los apóstoles fue muerto, excepto Judas, que fue el que se suicidó por medio de la horca, excepto él, pero todos los apóstoles, también excepto Juan, que murió por una muerte natural a causa de su vejez, pero 10 apóstoles sufrieron tribulaciones al grado de llegar hasta la muerte. Esta enseñanza nos las aplica el apóstol Pedro en su primera carta. Es lo que estamos viendo. Nosotros como creyentes ahora tenemos que soportar la hostilidad de este mundo, simple y sencillamente por ser creyentes. Tal vez lo puedes pasar en tu trabajo, tal vez lo puedes pasar con tus compañeros, con tus amigos, tal vez puedan dejar de hablarte porque ya eres hermano, como algunos nos llaman, ¿verdad? Pero esta es parte de la vida, no te asustes, no te espantes. Me he encontrado gente que me ha dicho: pastor, yo estaba bien, empecé a caminar en el camino del Señor y hoy me va mal. Todos me han dado la espalda, todos me dejaron de hablar, todos me ofenden. Inclusive en mi familia me han dicho aleluya, me han dicho hermano. Bueno, esa es parte de lo que tenemos que vivir. Esa es la hostilidad del mundo por ser sencillamente creyentes, discípulos de Jesús. Eso lo pasó Jesús también. Y bueno, pues en esta enseñanza de la carta tengo que mostrarte que tenemos que ser pacientes en medio del sufrimiento. No responder con esa agresión o esa hostilidad con las que nos tratan, no, sino ser pacientes como Cristo fue paciente. Cuando a Jesús le estaban clavando los clavos en sus manos, él exclamó algo muy importante: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellos soldados estaban poniendo esos clavos de aproximadamente 30 centímetros de largo, llenos de óxido y microbios que podían dañar más la vida de Jesús. Y lo enterraron en sus manos y cuando él estaba sintiendo ese dolor, su clamor no fue maldición hacia los soldados, sino que fue bendición, diciéndoles: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Otro de los puntos que tenemos que ver es dejar de tener malos hábitos para crecer en la salvación. Eso también es sufrimiento.
déjame compartirte esto. Cuando nosotros como seres humanos, aún en nuestra cultura mexicana, tenemos esa costumbre del disfrute, del disfrutar. Nos hemos encontrado muchas personas que dicen, no, pues vete a bailar, vete a tomar, vete a la playa, tú disfruta, vive, sonríe. Bien, en el camino del cristiano, y tal vez a algunos no les va a parecer lo que voy a decir, pero está escrito, para algunos cristianos, amados hermanos, esto no cabe en su cabeza, pero esto está escrito. La palabra de Dios nos enseña que debemos de estar, escucha, muertos para el mundo. Y eso causa sufrimiento. Lo que ya te gustaba hacer, dejarlo de hacer por amor a Cristo. Espero me dé a entender. Lo que tenías como un bien común, algo natural, algo que te gusta, ¿sabes? Eso viene a ser un problema para tu vida, un sufrimiento que te causa tu carne. Muchas personas piensan que el enemigo número uno del cristiano es Satanás. Muchos creyentes, si se cayó la repisa, si se cayó el niño, todos le echan la culpa al pobrecito de Satanás porque ya está reprendido en el nombre de Jesús. Y el primer enemigo que tenemos en nuestra vida cristiana no es Satanás, no son sus ángeles, porque la Biblia nos enseña que a ese tipo de entidades, nosotros las podemos resistir en el nombre de Jesús y ellos, dice la Biblia, que se huirán. Pero nuestro primer enemigo que tenemos es nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, y es ahí a donde nosotros nos enfrentamos con nosotros mismos. Esta es nuestra primera lucha. Pedro está diciendo que tenemos que sufrir como cristianos. Y esa es una parte que te quiero también dejar como enseñanza, que hemos aprendido. Yo también estoy aprendiendo contigo. Que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Te voy a decir algo que te va a impactar. Debemos hasta de perder nuestra identidad, nuestro parentesco por amor a Cristo. Porque ahora somos nueva criatura. No somos nueva criatura cuando nos conviene, cuando hay bendiciones. Debemos de ser nuevas criaturas en todo, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de sonreír, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, de tener el trato con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros compañeros de trabajo, sean hostiles o sean buenos o son buenas personas. Eso causa sufrimiento. Y entonces es la parte donde nosotros nos encontramos, y es que siempre lo he dicho en las prédicas que he tenido antes, trato de metérselo en la cabeza de todos los creyentes, en la mía. El cristianismo es una nueva forma de vida. Nuestra vida pasada quedó atrás. Nuestros deleites, nuestras vivencias, las cosas en las que nos gozábamos quedaron atrás. Hoy tenemos a Cristo y para Él vivimos. Hay un pensamiento muy bonito que dice: Él murió por mí y ahora yo vivo para Él. Wow, eso no solamente se dice por un sticker, sino se tiene que decir con nuestros hechos personales. Y bueno, así como Cristo sufrió, puede el creyente también participar de ese sufrimiento. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3, Pedro nos enseña algo que nosotros debemos de hacer. Si puedes ir conmigo, por favor, a tu Biblia. Primera de Pedro, es una carta que está ya casi al final de toda la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Y vamos a darle lectura. Si estás en casa, pues dale lectura conmigo en voz alta, así se recibe mejor la palabra de Dios. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Número 3 y último:
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Quiero dar estos 3 versículos consecutivamente. Y en el versículo 1 hay algo que nos impacta. El versículo 1, capítulo 2. Nos impacta porque el apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos que abandonar. Fíjate que la Biblia NBI, Nueva Versión Viviente, dice, por lo tanto, abandonando toda maldad. En tu Biblia dice malicia o maldad y todo engaño. ¿Qué es lo que nos escribe el apóstol? ¿Sabes? Nos enfrentamos a un cristianismo que de repente he observado que muchos dicen, Señor, quítame lo hipócrita. Señor, quítame lo malicioso de mi corazón o la envidia. Oh, hermano amado, que me estás escuchando y me estás viendo. Amigo, eso no es cuestión, no es un problema de Dios. Es un problema del hombre. Es una decisión que tú y yo debemos de tomar seriamente, concienzudamente. Son 3 cosas que nosotros tenemos que aprender en esta mañana. El apóstol Pedro nos escribe diciendo hipocresía, envidia y detracciones. Quiero explicarlas un poquito más ligerito más adelante. Así que esas 3 cosas, esas tres acciones, esos 3 sentimientos que tenemos son hipocresía, envidia y detracciones, son las que tenemos que luchar y evitarlas. Y si ser honesto con uno mismo, y si tú tienes esto en tu corazón, bueno, pídele a Dios, eso sí, que te dé fuerzas para abandonar estos sentimientos malignos, estos sentimientos que te llevan al caos. He visto personas que se han enfermado a causa de estos sentimientos. Y quiero empezar con el de hipocresía. Pedro nos dice, quítense, abandonen, desechen estas cosas, maldad y engaño. Y añade, y dice, hipocresía. La Real Academia Española dice que la hipocresía es un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que se tienen. La hipocresía es algo muy terrible, en cual, por eso le llamamos pecados elegantes en esta mañana, porque no se ve. Tal vez habrá personas que te saluden con mucho entusiasmo. Tal vez habrá personas, amigos, familiares, que te saluden, que te abracen, te den un beso, que sientas que de verdad son honestos, pero dentro del corazón de esas personas, ¿qué crees? Hay un sentimiento de hipocresía. ¿Te acuerdas? Te quiero dar un ejemplo bíblico. ¿Te acuerdas de Judas Iscariote cuando vendió al maestro? Fíjate, 3 años con Jesús. Yo me quedo impactado pensando, leyendo los evangelios, cuando el Señor Jesús convivía, andaba con Judas. Y él sabía que él iba a entregar. ¿Sabes por qué? Por sus acciones, revelado por Dios. Pero él siguió tratando a Judas como todos los apóstoles. Y llegamos al punto de la historia de los evangelios cuando Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata y después va con los soldados y entrega a Jesús. Y la señal para entregar a Jesús dice, al que yo le dé un beso, ese es. Y cuando llega al Getsemaní, donde estaba Jesús orando, llega Judas con los soldados y les dice, le dice Judas a Jesús, maestro. Jesús le responde y le dice, ¿con un beso entregas al maestro? Ese es un ejemplo vivo de hipocresía. 3 años escondido en su interior, no demostrando lo que sentía por Jesús. Es más, no lo que demostraba.
No sabemos qué haya pasado en el corazón de Judas. Tú y yo no entendemos. Por eso el apóstol Pedro nos da una señal de decir: desechen, abandonen, quítense. No es que Dios te lo tenga que quitar, es que tú y yo tenemos que trabajar en eso. Quitar la envidia de nuestras vidas, quitar la envidia de nuestros corazones. Son cualidades y esos sentimientos contrarios a los que se tienen. Y hay una parte de Santiago, acompáñame por favor, en Santiago capítulo 1. Versículo 21. Santiago nos da una enseñanza. La carta a Santiago, capítulo 1, versículo 21, nos da una enseñanza de esto. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra que hoy te doy, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios, recíbela con mansedumbre. Tal vez haya algo en tu corazón que te golpea, no lo sé, pero la Biblia nos dice en Santiago que debes de recibirla con mansedumbre. Y sabes, lleva un objetivo, la cual puede salvar vuestras almas. La versión NBI, nueva versión viviente, dice: por esto despójense de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual, escucha, es el mismo versículo que estoy leyendo. Por favor, pon atención. La cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago 1:21. Anótalo, te va a ayudar. La hipocresía es un sentimiento muy ajeno a lo que nosotros los creyentes debemos de ser. Tenemos que desecharlo. Preguntarás: ¿habrá personas que haya hipócritas y crean en la palabra de Dios y se sienten en una banca y vayan todos los domingos o todas las reuniones? Sí las hay. Porque si teniendo el mejor maestro, el mejor guía, el mejor pastor, Judas, fue uno de las personas hipócritas que nunca le declaró al Señor sus sentimientos internos y los externó ahí al Señor diciéndole: tengo un problema, Jesús, tengo esto y aquello. La envidia, el segundo punto que vamos a ver ahí en primera de Pedro capítulo 2. La envidia, si tú estás conmigo en el versículo 1, dice envidia. Y la Real Academia Española nos dice que la envidia es, escucha bien, es una tristeza o pesar del bien ajeno. Normalmente una persona envidiosa no la detectamos tan rápidamente. A una persona que tiene envidia porque estás usando zapatos nuevos, porque estás estrenando ropa, porque tal vez Dios te concedió una casa o un auto. Las personas envidiosas, bueno, se mueren por dentro de todas las cosas que tienes. Y claro, vuelvo a repetir, hay personas dentro de las iglesias, ¿sí?, que también tienen envidia, viven en envidia. Es como una competencia nefasta. El que tiene más vale. Y la palabra de Dios es muy clara y muy contundente, muy precisa. Nuestra vida tiene que ser muy ligera. A Jesucristo se acercaron y le dijeron: ¿dónde vive, Señor? Y Jesús, ¿verdad?, le dice: las zorras tienen guarida y las aves del cielo sus nidos. El Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, el Hijo del Hombre no tuvo ni dónde recostar su cabeza. La humildad, la mansedumbre de Jesús. Eso podría ser un patrón perfecto, o debe de ser un patrón perfecto para nuestra vida cristiana. Este debe de ser el patrón perfecto. ¿Te ha ido bien? ¡Oh, qué bueno! Bendiciones. Disfrútalo. Disfrútalo con humildad. Disfrútalo. Y otra cosa importante, compártelo. Compártelo con otros. Toma de lo que Dios te ha dado. Eso es bíblico. Es mejor dar, ¿te acuerdas? Es mejor dar que recibir.
¿Te ha bendecido Dios? Compártelo. Si es necesario partir tu pan a la mitad para darlo, hay una promesa en Proverbios. Dice, echa tu pan sobre las muchas aguas y al cabo de los días lo vas a recoger. Pero nunca envidiar. Jamás envidiar. Efesios capítulo 4. Ve conmigo, por favor, a Efesios. Vamos a tener una enseñanza en Efesios acerca de esto. 4:22. Y dice así, Efesios 4:22. Apunta, por favor, apúntalo ahí en tu hoja. Y ten tu Biblia junto de ti. Efesios, dije, 4:22. Y aquí está. Dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, fíjate, no está diciendo Dios nos tiene que quitar, Dios nos tiene... No, el apóstol Pablo escribe en Efesios y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Escucha, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la envidia esa es una parte muy contundente, muy fuerte del cual nosotros podemos ver. La envidia es un deseo engañoso. En los 10 mandamientos se resumen cuatro mandamientos para Dios, 6 para el hombre. No codiciarás, ¿te acuerdas? No codiciarás la mujer, la bestia, la casa, las cosas de tu prójimo. Confórmate con lo que tienes. Y si quieres tener más, trabaja duro. Dios te ha dado facilidad en tus manos. Dios nos ha dado. México es un país bendecido, rico. Hasta podemos vender tierra. Porque nuestro país es rico y bendecido. Tenemos otra bendición. Tenemos una planta armadora de autos que nos ha bendecido a todos los poblanos. Y somos más, de verdad que somos más que bendecidos. Muchos de nosotros, y hablo por mí, comemos tal vez indirectamente por esa armadura. Y estamos bendecidos. ¿Qué más queremos? No necesitamos envidiar. Fíjate que uno de los problemas de Jesús fue la envidia que había en los fariseos, los hombres que estaban en las sinagogas. Y por envidia, escúchame bien, por envidia mataron al maestro. Ellos vieron que multitudes seguían a Jesús y ellos se sintieron opacados en su religión. Al ver que las multitudes seguían a Jesús, estos se llenaron de envidia y buscaron pretextos y consejos entre ellos y pagaron a personas para que dijeran mentira por envidia y lo crucificaron. Llegaron a decir algo importante y algo que lleva hasta la fecha y un impacto sobre el pueblo de Israel. Dice que su sangre, ellos dijeron al crucificar, al pedir la crucifixión de Jesús, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fuertes declaraciones. La envidia no nos llevará a ningún lado. Al contrario, ensuciará tu corazón, ensuciará nuestras vidas, ensuciará nuestras mentes. Llegaremos a ser desgraciados en la vida. Tendremos, pero no lo disfrutaremos. Porque al estar viendo otras personas, desearemos lo que tienen ellas y no valoraremos lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Y por último, detracciones. La Real Academia Española dice que la detracción también se conoce como calumnia. Y la calumnia también es un pecado delante de Dios. Infamar es una calumnia, es quitar la buena fama, dice la Real Academia Española, o denigrar a alguien. Las detracciones o las calumnias, como le quiero llamar, son sentimientos o son acciones que la gente, las personas hacen el objetivo es para opacar, para que los demás vean de otra forma la buena persona de la gente. Y eso el apóstol Pedro nos está enseñando en esta carta, que nosotros tenemos que tener cuidado con las detracciones o calumnias.
¿Esto qué nos lleva? Santiago capítulo 4. Por favor, ve conmigo a Santiago capítulo 4 nuevamente. Hace rato estuvimos en Santiago. Están muy cerquitas las cartas. Y en el versículo 11, en el capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, fíjate, voy a repetirte la cita bíblica. Santiago capítulo 4, versículo 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano o del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Esta palabra la quiero llevar ahora a la traducción TLA, traducción del lenguaje actual. Mira lo que dice Santiago 4:11, te lo repito. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros o de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es, escucha bien para especificar bien este pasaje, es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios y no criticarlas. La calumnia es algo también penado por Dios. Vimos 3 cosas que debemos de desechar de nuestra vida, amados hermanos y amigos. La hipocresía, la envidia y las calumnias. Son 3 cosas que nos llevan al fracaso, nos llevan a la necedad, nos llevan a la injusticia. Cuando el Señor Dios Todopoderoso nos ha enseñado a hacer el bien y a bendecir a los que nos maldicen. Fíjate, no bendecir al que te bendice, eso es bien fácil. Pero bendecir al que te maldice, eso lleva un trabajo. Eso lleva que tú y yo nos esforcemos y que abandonemos una práctica mundana, una práctica común, una práctica social que tal parece que es tan normal en nuestra sociedad que se lo transmitimos a nuestros hijos. Y esta mañana el Señor quiere que quitemos la hipocresía, la envidia y la calumnia. Para terminar, dice la palabra de Dios que en el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El camino del Señor es hermoso. Y no solamente quiere que conozcas de Jesús y digas, ya somos cristianos. No. Tiene que ser algo así como el que va a un gimnasio. Tienes que trabajar esos músculos. Tiene que ser como aquel que va a la escuela. Tienes que trabajar con los libros. Fletarte a irte a clases, sentarte ahí varias horas, escuchar a los profesores, hacer tu tarea. Tienes que trabajar. Para ser cristiano, tienes que trabajar. Porque si no, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que crecer en la salvación. Y si un cristiano no crece, entonces sus frutos, es más, no va a tener ni frutos. Los frutos que él produzca en su vida, o ella, o él, serán carnales, vanamente carnales. Y es triste decirlo, y lo digo por este medio, no debemos taparnos la boca, sino que será triste decir, míralo, es cristiano y hace esto, es cristiana y hace aquello. Y nosotros como evangélicos cristianos tenemos que arrancarnos. Tú eres seguidor de Jesús, crees en el Señor, eres su fiel amigo o Él es tu fiel amigo. Tenemos que romper este tipo de acciones para que nosotros podamos trabajar, como dice a la palabra de Dios, trabajar en nuestra salvación. La traducción del lenguaje actual en el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice, así como los niños recién nacidos buscan la leche de su madre, quiere decir que es impresionante ver cómo un bebé cuando tiene hambre, un recién nacido, busca desesperadamente el seno materno para poder alimentarse y saciar su hambre.
Bueno, nosotros también como niños tenemos que buscar la palabra de Dios con ansia, la leche pura de la palabra de Dios. Así, por medio de ella, creceremos para nuestra salvación. Y también afirmando este pasaje, que es un comparativo que el apóstol Pedro hace como niños recién nacidos. Fíjate que en Marcos capítulo 10, versículo 15, dice que el que no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de los cielos. Y el versículo 3 y último, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3, dice: y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, dice: ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Nos conviene ser cristianos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es bueno. Los que hemos gustado de la palabra, de las misericordias de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra vida. Tenemos la responsabilidad de mejorar nuestra persona. Cuando tú y yo trabajamos en nuestra persona, ¿sabes? No nos va a dar tiempo de estar mirando a los demás qué están haciendo bien o qué están haciendo mal, sino que estaremos trabajando precisamente en nuestra vida para quitar hipocresía, para quitar envidia y para quitar calumnias, que tanto trabajó, tanto luchó el apóstol Pablo cuando iba a predicar a las ciudades, a las aldeas, y se encontraba con gente calumniadora que pagaba dinero para que no siguieran a Pablo. Eso quiere librarnos Dios esta mañana. Y esta mañana, si tú has gustado las misericordias de Dios, tú has gustado las bendiciones del Señor, yo te invito a que trabajemos en este rubro de la hipocresía, de la envidia y de la calumnia, que quitemos de nuestra mente, que quitemos de nuestra vida, que le pidamos a Dios fuerza, no que no nos las quite, que nos dé fuerzas para que nosotros mismos, para que haya una convicción real, una convicción certera, quitemos la hipocresía, la envidia o la calumnia hacia con nuestro prójimo. Que Dios te bendiga esta mañana. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios, y yo espero que esto quede en tu corazón para que seamos mejores personas, mejores cristianos y mejor gente para la gloria de Él, y estemos un día en su reino. Que Dios te bendiga.